Perfecto. Muy bien, damos inicio a este evento del ciclo de seminarios virtuales, hoy con unos invitados muy especiales, el doctor Marietán, doctor Hugo Marietán, nacido en Buenos Aires, bueno, que nos ha mandado un resumen de su currículum, ¿no? Y también, que se los voy a leer, y también la doctora María Soledad de Franco. Bueno, el doctor es médico psiquiatra en Buenos Aires, consultor en psicopatía, es una especialización que él tiene y desarrolla durante la última década, especializado en psicopatía y asistencia de los afectados por psicópatas. Ha sido jefe entre 1998 y el año 2020 del capítulo de psicopatía de la Asociación Argentina de Psiquiatría, director de la sección de trastornos de personalidad en el portal psiquiatría.com de España, director de los cursos de semiología psiquiátrica del Servicio de Docencia del Hospital Borda, de la UBA, entre 1987 y 2007. Profesor de clínica psiquiátrica en posgrado en la cátedra de Moyano, también de la UBA, docente de grado para los estudiantes de medicina entre el 86 y el 2012. Profesor titular de Historia de la Psiquiatría para la Universidad Kennedy, curso de posgrado de psiquiatría entre el 98 y 99. Profesor titular de las diplomaturas de especialización sobre psicopatía de la Universidad de Hartman entre el 2020 y 2021. Autor de varias obras científicas en torno a la temática que hoy nos convoca, como por ejemplo el curso de semiología psiquiátrica. Otra obra es Fuera de quicio. Una tercera obra también, Despojo, el complementario y su psicópata. Cursos sobre psicopatía, ¿no? Los extravagantes, mujeres ancladas en psicópatas, el jefe psicópata, radiografía de un depredador, y por último, la publicación Mujeres que eligen psicópata. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias, Delgadillo, por la presentación. Y, por supuesto, este también es un trabajo de la doctora Sol Franco, ¿no?, desde Uruguay, que organiza estos eventos internacionales, para mí internacionales, y por ella estamos en Uruguay, en España, en Bolivia, y seguiremos recorriendo, ¿no es cierto?, todo Latinoamérica y Europa, ¿no?, en lo que sea. Y el tema convocante es la psicopatía, un tema absolutamente atrapante, por el hecho de que permanece semioculto en la cultura, ¿no?, de la gente. Es decir, la gente se entera del psicópata por los hechos execrables, ribombantes, demasiado espectaculares y agresivos que tiene, cuando el psicópata es un psicópata forense, ¿no? Un psicópata que hace daño social masivo o manifiesto. Y pedimos que sean los micrófonos, por favor. Entonces recién ahí se enteran de que hay algo que una persona está haciendo, ¿no es cierto?, sin que el resto de la población diga, yo en su lugar no haría eso. Claro, hay un rebote, ¿no? Vamos a acomodar algunas cosas técnicas mientras tanto. O sea, el psicópata en su desmesura, cuando tiene actos psicopáticos, impacta emocionalmente en la gente empática, en la gente común, ¿sí? ¿Por qué? Por este razonamiento que estamos diciendo, empático. Yo, en lugar de él, no hubiera hecho nunca. Yo no hubiera matado a mis propios hijos para darle un mensaje a mi pareja, por ejemplo. Hablamos de hechos reales que han ocurrido acá en Argentina, ¿no? Una persona que ese matrimonio se arruinó, se dejaron, y ella para darle un mensaje a la expareja, a sabiendas que su expareja amaba a uno de esos hijitos que tenían en común, procede a matarlo, a ahogarlo en una tina, en una pileta, ¿no? Con el propósito
matarle al hijo para que sufra, un efecto carambola, ¿no? Matar al hijo para que sufra la persona que ella consideraba que la dañó, ¿no? Bueno, ese hecho anempático, que no tiene nada que ver con la empatía común, todas las madres y todos los padres comunes dicen, ¿cómo se le ocurre semejante salvajada, ¿no? ¿Cómo puede ser que existan personas de ese tipo? Sin que esté psicótica, o sea, loca, y sin que tenga un trastorno, ¿no es cierto?, mental manifiesto, ¿no? O sea, los psicópatas justamente se caracterizan, a diferencia del neurótico, que tienen trastornos, y a diferencia del psicótico, que tiene una enfermedad mental, en carecer de esos elementos psíquicos. No se los puede tildar ni de psicóticos ni de trastornados, ¿sí? Son personas que no reúnen ninguna de esas cualidades, o sea que no son enfermos, digamos así, para hacer el término, ¿no? Y entonces uno queda girando en el aire, por eso cuesta mucho que la gente por fin asuma que existen los psicópatas, ¿sí? Para colmo, digamos, la carcasa que tienen, la imagen que tienen ante nosotros, uno los ve, no tiene ni un dedo de más, ¿no? Ni una oreja mayor, ni una cara rara, ni extraña, ni una altura, ni un peso distinto. Son comunes, como nosotros físicamente, la carcasa es igual, ¿sí? Y a veces son hábilmente, se conducen hábilmente en la sociedad y son adaptados, ¿sí? O sea que hay una parte de ellos que está adaptado a la sociedad, que puede ser un profesor, un profesional de cualquier otra naturaleza, un trabajador de cualquier oficio, ¿sí? Y bueno, uno ve que a lo largo de su vida, el psicópata se comporta como un vecino más, ¿sí? Como un padre más, como un asociado más, ¿sí? Y de pronto, ¿no es cierto?, irrumpe la noticia de que ese vecino, ¿no?, ha producido un hecho social grave, ¿sí? Y produce desconcierto, pero ¿cómo? Si lo conocemos, es el que entra y sale de ese garaje, conozco a la familia, conozco a los hijos, todo. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Lo que pasa es que es el psicópata que está disfrazado de persona común. Y entonces ha hecho, ¿no es cierto?, un acto socialmente grave, ¿no? Ha matado gente, ha estafado una cantidad impresionante de gente, este, o se ha demostrado que ha violado a su propia hija, en fin, o ha secuestrado, bueno, ha hecho cosas que moralmente, la moral es el ejercicio de la ética, ¿no? En la sociedad, ¿no? La moral, totalmente separado de lo que es la moral común, ¿no? Por eso decimos que el psicópata tiene códigos distintos, ¿no? Y entonces cuando nosotros tratamos de entender la mente del psicópata, nosotros, las personas comunes, fallamos. Buenas noches, habla Rodrigo Patiño del SLIM de aquí de Cochabamba, psicólogo clínico y encargado de lo que es la terapia con varones. Una pregunta, doctor. ¿Cuál es la propuesta terapéutica o la dirección de trabajo con estas personas que usted podría recomendar? Bueno, cuando una persona, un complementario o una complementaria llega al consultorio o llega a la asociación que están trabajando ustedes, lo que sea, primero, ¿no es cierto?, en su cabeza tiene que decir, lo que me está contando esta persona puede ser cierto, ¿sí? Porque a veces cuentan hechos de tal naturaleza, de tanta aberración, ¿sí?, que uno dice, no es posible tanta tolerancia a la violencia, tanta tolerancia, violencia psíquica, el psicópata ejerce violencia psíquica, tanta tolerancia a hechos tan negativos sobre ella, ¿no es cierto?, o sobre él, si es una psicópata de la que estamos hablando, y que él permanezca en este circuito tan negativo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la apertura y conocen esto que estamos conversando sobre psicopatía, van a escucharlo, van a escuchar a la persona que viene a consultarlos y van a escucharlo
sin ideologías. Guarda con la ideología que tapona lo que ustedes quieren escuchar y solamente escuchan lo que está de acuerdo con la ideología. No sirve. Guarda con ser un dogmático de la teoría psicoanalista que tengan o la que sea, ¿no? Y si entra dentro de la categoría que están ustedes aleccionados, son dogmáticos, entonces va, si no, no va. Tienen que escucharlo abiertamente a la persona, sin prejuicios, escuchar lo que dice, escucharlo, observarlo, ver la coherencia entre lo que dice y el contenido, la postura que tiene, tanto la complementaria como el complementario, tiene la postura del hombre o la mujer vencida. ¿No? No es alguien que alegremente va a contar, ¿no es cierto? O fríamente, como hace Puntín, dice, bueno, mandé tantos barcos y tiré tantas bombas, ¿no es cierto? Está como si hubiera dicho, bueno, hoy me fumé 2 cigarrillos, ¿no? O sea, no, el contenido de lo que dice, ¿no? Y la forma de expresar y la expresión corporal, todo eso debe ser observado, ¿sí? La observación es lo primero. Y después tratar de brindarle los tipos de ayuda que solicita, ¿sí? Si solicita ayuda legal o se los orienta, ¿sí? Con una persona, con un abogado que también sepa de psicopatía, porque si un abogado no sabe de psicopatía, para los abogados todos somos iguales y entonces ahí esa complementario o ese complementario no va a tener ningún tipo de ayuda, al contrario, va a ser una persona que obstruya la ayuda posible para él. ¿Mm? Y después tampoco derivarlo a un psiquiatra que tiene lapicera fácil y rápidamente da medicación nada más. No, tiene que ser, la persona tiene que estar contenida, tiene que saber que alguien entiende realmente lo que le pasa. ¿Mm? Entiende, no digo comprende, comprende ya es estar más o menos en el circuito de eso. No, no, no. Entender, ¿no? Está con un psicópata, ¿sí? ¿Mm? Y proceder a hacer una terapia. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Eso ya implica un curso, como decíamos antes. Gracias por preguntar. Bueno, ¿qué le parece si dejamos a la doctora que se exprese y después a la doctora Sol Franco que se exprese y después seguimos? ¿Sí? Sol, entonces, adelante, Sol. Bueno, Lo que vas a proponer. sí, de lo que habíamos hablado con Claudia, un poquito de lo que me había planteado, que todos querían conocer. Ahora te escuchamos, Claudia, muy cortado. Perfecto, disculpe. No, quizás sea la conexión. Aquí también se corta. O sea Sí, que no te bueno, angusties. Bueno, lo bueno, que yo... bueno, voy a presentarte, doctora Soledad, Bueno, Soledad de Franco. Es abogada, cuenta con varios posgrados, ¿no? Entre ellos la especialización en psicopatía y otro sobre tratamiento de personas afectadas por psicópatas. Asimismo, es autora del proyecto de ley sobre acoso en el trabajo, presentado al Parlamento Nacional en 2012 y 2015 en Uruguay. La psicopatía para ella es un tema apasionante y poco explorado que impacta muy negativamente en las personas y organizaciones que están cerca o conviven con psicópatas. Menciona además que es su desafío ayudar a estas personas como clientes ante la convicción de que solo podemos defendernos de aquello que conocemos. Doctora, adelante, muchas gracias. gracias a ti, Claudia, por la introducción. Bueno, les quería comentar un poquito mi experiencia con estos seres tan atípicos, tan especiales a nivel judicial, ¿verdad? Lo primero que como abogada he percibido ha sido una resistencia muy grande de parte de mis colegas abogados, fiscales y jueces, ¿verdad? La palabra psicopatía viene a ser algo así como una palabra, un cuco, un tabú, del cual no se quiere hablar, ¿verdad? Entonces, eso genera muchas dificultades y muchos problemas porque el rol del abogado es defender a su cliente, asegurarse que tenga un proceso debido conforme a la ley de su respectivo país y, por supuesto, que en el marco de esa defensa
una de las cosas que más se utiliza es la solicitud de pericias, ¿verdad? Pericias a las partes, en caso de que haya hijos, a los niños. Y aquí a lo que nos enfrentamos como abogados es, primero, jueces que no saben de psicopatía, fiscales que no saben de psicopatía, abogados que no saben, y lo más triste es que no quieren saber de psicopatía. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y yo creo que eso viene como colación o a raíz de lo que el doctor explicaba anteriormente, de que en virtud de los manuales diagnósticos vigentes, se habla de trastorno antisocial de la personalidad, y al hablar de un trastornado, estamos hablando de una persona que es enfermo, ¿verdad? Que no es el caso del psicópata, porque realmente en mi experiencia, como les reitero, forense, nunca he visto seres más conscientes a la hora de dañar, con más placer, con más encono que los psicópatas. Entonces, yo creo que estas instancias como la que estamos teniendo ahora son válvulas que abren la posibilidad de que nuestra cabeza se amplíe, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros con efecto hormiga comience a contarle al colega, sin importar en el área que está, ¿qué es esto de la psicopatía? ¿Verdad? Otra cosa que yo veo muy compleja en los tribunales de mi país, en Uruguay, y me preocupa muchísimo, es el hecho de que está perfecto, partimos de la base de que cuando hay violencia hacia la mujer, el sistema tiene que actuar con prontitud y con la debida dureza, y obviamente protección a las personas que denuncian una actitud hostil, física o psicológica en su contra. Lo que pasa es que, al menos en Uruguay, es lo que les comparto, si bien la herramienta quizás sea buena, el uso de la herramienta no es sano. Y aquí interviene mucho, nuevamente, la ignorancia que los abogados tenemos sobre psicopatía. Porque, ¿qué pasa? Cuando recibimos a una mujer que viene y nos monta un show, porque realmente uno lo ve en las audiencias, y son unos teatros que son difíciles de explicar, porque además es lo que dice el doctor Marietán, el psicópata no solo miente con su gran labia y con su palabra, sino que hace un teatro maravilloso y muy convincente, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos ocurre es que si no nos formamos como abogados en esta materia, no vamos a poder asistir a nuestros clientes que están envueltos, por ejemplo, en una denuncia falsa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Desde la parte legal. Que debemos, a mi criterio, enfocar la cuestión de la violencia que se ejerce desde personalidades psicopáticas sin prejuicios y sin una perspectiva, como le llaman, de género. Porque ¿saben qué es lo más triste? ¿Qué es lo que pasa? Como habló una colega de Argentina hace un rato, yo me he enfrentado personalmente a, por supuesto, tener mujeres que han sido victimizadas por estos individuos y otras que han permanecido en la relación con estos sujetos durante años porque el tipo les da algún tipo de beneficio a ellas, que es lo que el doctor Marietán llama como goce secreto. El punto es que en esos casos, al no tener claro que hay tantas mujeres como hombres con estas características y con estas personalidades atípicas, además de la influencia que está teniendo toda la moda de la ideología de género, va a pasar que, y es lo que pasa en mi país y me da vergüenza, una mujer cualquiera va al tribunal, ante el juez, y denuncia.
me están ejerciendo violencia física, violencia psicológica, patrimonial, en fin. El juez de inmediato, antes de escuchar al denunciado, decreta medidas restrictivas a su respecto. Esas medidas restrictivas en el ámbito de violencia doméstica implican, primero, coartar la libertad del presunto agresor, sin haberlo oído. Y en segundo lugar, lo que también implica es que, por ley, si a criterio del juez existe la posibilidad, en virtud de lo que la persona denuncia, lo que la mujer denuncia, de que los hijos puedan tener alguna afectación de parte del denunciado, también se corta automáticamente de una el sistema de visitas. ¿Y qué pasa? Que para el hombre se mantienen solamente las obligaciones, pero se le suspenden sus derechos. ¿A qué es lo que voy con esto? No estoy diciendo que no haya denuncias que son crueles, que son muy tristes, en las cuales las mujeres terminan muertas o en otros casos terminan realmente desquiciadas a razón de esa convivencia patológica que ellas mismas alimentan. El punto es el siguiente, que tenemos que abrir la cabeza, reitero, y siempre me dirijo a los abogados y también a los equipos técnicos, asistentes, porque algo que he visto en el ámbito forense es que cuando una psicópata es dejada, ahí se activa en esos casos una frustración en su interior, y para lo cual utiliza y manipula abogados no formados, presentan una denuncia, al marido se lo expulsa, se lo saca del hogar, y sale con un bolso y 3 cosas locas, y la persona, la denunciante, pasa a ser automáticamente víctima, que es como decía el doctor Marietán, y que lo estamos padeciendo también a raíz de un poco esa idea de la escuela española. ¿Ah? Entonces, si ustedes ven eso, en las denuncias, a su vez, cuando una persona de estas características, y en esto comprende a ambos, hombres y mujeres, cuando un psicópata denuncia, ustedes van a ver que la denuncia es el reflejo de todas las porquerías que ellos le han hecho a su compañero de vida, a su complementario, durante el tiempo que estuvieron juntos. Y siempre el psicópata, por regla, en lo judicial, es la víctima. Entonces, es muy importante, abogados, colegas que estén escuchando, y señores psicólogos y psiquiatras, asistentes sociales, que se empiecen a formar en la materia y abran la cabeza a la posibilidad de que estos individuos existen, ¿verdad? Eso es muy importante, porque ya les digo, seguimos queriendo tapar el sol con un dedo. Es más, les cuento, acá en Uruguay, para mí es vergonzante, ¿no? Porque mi país es muy chiquitito, pero siempre tuvo una cultura democrática y a nivel legislativo muy buena, reconocida internacionalmente. Pero en los últimos años, con esta idea de legislar desde una perspectiva de género, la ley prácticamente parte de la base de que cualquier denuncia femenina tiene razón. O sea, se invierte el principio clásico de presunción de inocencia. Es decir, yo por el único hecho de denunciar, ya tengo razón. Entonces tiene que venir el denunciado, que fue sacado de su hogar, con su ropa y sus libros de trabajo o herramientas de su profesión. Tiene que venir a litigar desde la perspectiva de que ya es el maltratador. Entonces, es fundamental que tengamos bien presente lo que dice el doctor Marietán. Hay igualdad de hombres y de mujeres psicópatas, ¿verdad? Y lo que he visto es que la mujer psicópata es particularmente dañina. Por favor, ¿pueden apagar un poquito el audio a la persona que lo tiene encendido? Sí, ya apagué, Doc. Perfecto. Era una persona que estaba con el micrófono. No hay inconveniente.
Entonces les comentaba eso. Y lamentablemente, les retomo la idea y ya no doy más vueltas en este ítem porque quiero pasar a otros. Como está ese prejuicio de que el hombre es el maltratador, siempre, ¿qué ocurre? Que cuando uno va como abogado a patrocinar a un varón y hacer una denuncia, por ejemplo, de que el hombre está siendo víctima de violencia patrimonial o de extorsiones, ¿verdad? De parte de su complementario, el gran problema que tenemos es que quedan en la cola, quedan rezagadas esas denuncias y ni siquiera se disponen medidas de protección. Entonces yo creo que, retomando lo que dice el doctor Marietán, ¿verdad? Si no nos sacamos un poco la ideología que tienen tanto los psicólogos y psiquiatras como los abogados en relación a determinados tópicos, no vamos a poder cumplir con nuestro rol, por más que queramos simular que somos los mejores. Entonces, creo que el gran desafío es apostar a conocer esta maravillosa herramienta que tiene la Escuela Argentina, que fue redactada por el doctor Marietán, que es el descriptor de rasgos psicopáticos, formarnos como profesionales que intervenimos en las ciencias sociales, porque todos los que estamos aquí creo que estamos involucrados con las ciencias sociales, a fin de, primero, cada uno desde su rol poder preguntarnos, ¿estaré frente a un psicópata cuando me están narrando situaciones extremas, ¿verdad? O raras, por lo menos. Y después estar debidamente formados para poder aplicar esa herramienta que es maravillosa, porque a mí como abogada no me gustan las interpretaciones, prefiero los hechos concretos, y el descriptor de rasgos psicopáticos del doctor lo que permite es que se describan las acciones del presunto psicópata sin juicios de valor de ningún tipo, ¿verdad? Y cuando el sujeto en cuestión, ¿verdad?, rellena o cumple con la mayoría de los requisitos de los rasgos descriptores de psicopatía, ahí la estrategia del abogado sí o sí tiene que cambiar. Por ejemplo, una cosa que es fundamental, psicópata con complementario no deberían estar juntos. En realidad no deben, pero digo no deberían porque lamentablemente algunos sistemas legislativos como el de mi país, me gustaría que comentaran en el caso de los distintos países, hay instancias judiciales en las que sí o sí el psicópata tiene que estar viéndole la cara, el complementario, perdón, tiene que estar viéndole la cara al psicópata. Y lo que uno como abogado percibe y se desespera en esos casos antes, es que la persona se empieza a descompensar en los días previos. ¿Y qué es lo que ocurre? Como son personas, la mayoría con características neuróticas, esa ansiedad hace que cuando van a las audiencias, el psicópata hace su show perfecto. Si tiene que llorar, llora, si tiene que hacerse la víctima, lo hace. Pero el complementario está tan cargado, está tan agobiado con todo lo que le pasa y que tampoco puede entender, que va y muchas veces en poco tiempo trata desesperadamente de explicarle al juez que está frente a un psicópata, a una persona que no es normal, y eso genera que, por un lado, el psicópata quede muy bien parado como una persona equilibrada, centrada, y el complementario como un desquiciado. Y lamentablemente ante esos jueces no formados, que es como que tuvieran un zapallo en la cabeza, lo primero que hacen es, por temor a la responsabilidad, derivan todo a los auxiliares de la justicia, a psiquiatras y psicólogos. Y también nos pasa lo mismo, la mayoría de psiquiatras y psicólogos, al menos en mi país, tienen un tupper en la cabeza. O sea, están afiliados a las corrientes con las que se formaron, pero no tienen idea de lo que es un psicópata cotidiano. Obviamente, si ven a Lecter, no tiene mucho mérito reconocer eso.
Pero un lobo disfrazado de oveja, como estos, hacen lo que quieren, juegan como quieren. ¿Y en qué nos dificulta a los abogados? Que después vamos con un cliente descompensado, más la desgraciada intervención de un psicólogo, asistente social o psiquiatra, que por no entender del tema, compra el show del psicópata en la gran mayoría de los casos, y lo compra y sugiere medidas que favorecen el vínculo o la revinculación entre el complementario y el psicópata. Y eso es la no salida, eso es la condena perpetua. Entonces, no quiero robarles tiempo porque me gustaría que si hay más dudas, sea el doctor el que pueda compartir todos sus conocimientos. Yo, como siempre digo, soy un aprendiz en esto porque me fascina, porque he tenido cerca en mi vida alguna que otra persona de estas, y desde mi lógica yo trataba de entender qué era, si estaba loco, si estaba mal, si era una persona que tuvo una infancia desgraciada, hasta que, bueno, me topé con Marietán y empecé a entender que simplemente era así, y bueno, mi salida fue cada vez estar más y más y más lejos de esa persona. Finalmente, como último comentario, quiero decirles, a nivel judicial, ustedes recuerden siempre, abogados y auxiliares de la justicia, acuérdense que el psicópata prioriza siempre su necesidad especial. Y la necesidad, generalmente, como dice el doctor, es el poder. Y el poder, una vía de acceso muy frecuente que ustedes ven, o muy corriente, es el poderío económico, o sea, quedarme con todo, sacarme con todo, arrancarle, si puedo, la sangre al complementario, porque no basta con repartir los bienes en común, sino es que hay que desangrar como una sanguijuela al complementario. ¿Y saben qué es lo que usan? Y que para mí es vergonzante. Con frecuencia, tanto las genitoras psicópatas como los genitores psicópatas, porque no son ni madres ni padres, no tienen la característica protectora que ambos padres en la normalidad, en el 97% tienen. Lo que ocurre es que si tienen hijos en común, se valen de esos hijos para presionar al complementario, y entonces les niegan las visitas, les hacen todo el tiempo denuncias falsas, o sea, inician un expediente de víctimas y después cada 2 semanas agregan una nueva ampliación de denuncia. Y, por último, usan a sus propios hijos, y esto yo lo he vivido en un caso que estoy trabajando, y no salgo del asombro, usan a sus propios hijos como bienes de cambio. Y yo digo, son como terroristas, ¿no? Como el terrorista que se sube al avión, toma a los rehenes y dice, bueno, o me das lo que yo quiero, o te pego en lo que más te duele. Y son capaces y lo hacen sin ningún tipo de prurito, sin ninguna señal de reproche interno, remordimiento obviamente no tienen. Entonces, como que esas grandes ideas les tiro a nivel judicial. Y si nosotros no nos formamos, reitero, abogados, jueces, fiscales y auxiliares de la justicia, no solo vamos a tener una responsabilidad eventualmente jurídica, sino el peso en nuestras conciencias, una responsabilidad moral por haber priorizado nuestros egos de creer que salimos de facultad y sabemos todo, y en realidad no sabemos nada porque aprendemos todos los días y a los golpes, ¿verdad? Y por tanto, que es súper necesario que nos formemos y nos abramos a experiencias nuevas, que en resumen es eso lo que plantea la Escuela Argentina de Psicopatía, que está liderada por el doctor Hugo Marietán. Y bueno, no les robo más tiempo, espero que haya sido un poco esclarecedor desde el punto de vista jurídico lo que les comenté. ¿Puedo Gracias. hacerte una pregunta? Sí, claro.
¿Cómo te va? Soy Liliana González, abogada de Argentina. Un gusto. Encantada de escucharte, porque coincido en todo con lo que vos expresaste y acá lo padecemos de igual manera. Pero ¿cómo hacemos para que los jueces que se creen soberanos entiendan que la ideología de género es un desastre que ha venido a destruir todo el sistema que tenemos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo? ¿Cómo hacemos para que estos señores feudales que deciden sobre la vida y el futuro de una criatura y de dos personas adultas tomen conciencia de todo lo que hemos estado hablando y escuchando esta noche? Es muy difícil que esta gente entienda. Hay que bajarlos del caballo para que en Argentina deje de utilizarse la ideología de género. Ahora todos los delitos hay que mirarlos con la perspectiva de género. O sea que cuando la víctima es la mujer, hay que aplicarle más pena al hombre. Es un delirio absoluto que no tiene fundamentación jurídica, así como lo que vos también manifestaste respecto de que se imponen las medidas cautelares sin inaudita parte, a pesar de que la ley establece, por lo menos en Argentina, no sé en Uruguay, que a las 48 horas tiene que haber una audiencia. Esta audiencia jamás se lleva a cabo. Entonces yo creo que nosotros los abogados también tenemos que decir, porque yo veo un criterio, yo tengo 70 años, pero veo el criterio de muchísimos colegas que dicen, yo no quiero ponerme mal con el juez porque después tengo otras causas en ese lugar. No es mi posición. Yo al juez le digo lo que yo pienso, y si no está cumpliendo con lo que debe cumplir, voy a cámara, apelo las veces que sean necesarias y le hago entender. Y si le tengo que hacer un juicio ante el juzgado de la magistratura, una denuncia, se la hago, porque tiene que cumplir. Entonces, si los abogados no nos ponemos seriamente a trabajar y no pensar que después me va a caer otra causa en ese juzgado, y como lo destraté al juez, una cosa es destratar y maltratar, y otra cosa es explicarle al juez el debido camino que debe seguir y que no siguen. Y ellos se creen dueños, entonces, dueños de la vida de todos, y no es así la cosa. Creo que tal vez uniéndonos varios países, con vos que me parece que la tenés absolutamente claro, uniéndonos todos los profesionales que opinamos de la misma manera, quizás podamos cambiar el criterio que lo tenemos arriba y que en última instancia son los que deciden. Exactamente, y arruinan vidas. Eso es lo más triste. Arruinan vidas, perdón, a los niños, por ejemplo, es lo que yo veo en algunos casos es irrecuperable. Pero genitoras que son algo terrible y que cuando van al juzgado, como hacen tan buen show, señora, pase adelante. Y estoy hablando de una persona, por ejemplo, en este caso, que cuando fuimos a la audiencia, después de todo su maravilloso show, por suerte, conociendo de psicopatía, estando formado, pudimos averiguar que esta persona tenía a su vez antecedentes policiales por molestias y disturbios hacia vecinos y también por hurto, y bueno, y eso se planteó, y por lo menos el juez quedó calibrando, bueno, por un lado tengo a un hombre que no tiene antecedentes, que es común y corriente, pero es una persona que está desesperada, pero no tiene antecedentes, y por otro lado tengo a una mujer con unos niveles de agresividad que surgen objetivamente, y ahí volvemos al descriptor de la denuncia policial, que hacen pensar. Entonces yo creo que un poquito como decía la colega de Argentina, tendríamos sí que ver la forma de unirnos y no tener miedo al juez. Porque ¿qué pasa? El juez es un servidor público, hay que bajarlo del pedestal. No significa no respetarlo, para empezar, porque son personas. Yo siempre digo, esto de la ideología de género es muy dañina, porque ¿qué pasa? Yo siempre me defino, no soy ni machista ni soy feminista, yo soy humanista, por definición. Y por opción, yo naturalista de formación jurídica. Entonces siempre lo que trato de priorizar es el bien para el ser humano, sin importar que el agresor sea una mujer, ¿verdad? Porque pueden ser muy dañinas. Entonces yo creo que estas instancias que estamos haciendo son fundamentales, y yo lo que les pido a todos, por favor, es que cada uno
difunda estos eventos en las redes sociales, con sus colegas, con sus amigos, a fin de que estas enseñanzas maravillosas que tenemos del profesor Marietán empiecen a conocerse. Porque además, como son tan atrapantes, seguro que como las personas que estamos aquí, más de uno se va a ir enganchando, y de ese modo, de a poquito, como trabajo de hormiga, vamos a ir logrando cambios, ¿verdad? Es un poco esa la idea que yo les propongo y planteo. No sé qué piensa el doctor. Estoy plenamente de acuerdo con tu postura, y ha sido muy útil tu exposición, y bueno, le va a resultar de mucha utilidad a toda la gente que está relacionada con la abogacía, y también a aquellos que van a consultar a un abogado para que, para que puedan tener idea de los límites que tiene el abogado frente a un juez feudal. Dos cosas, si me permitís, sobre ese asunto. El sistema judicial acá en Argentina está viciado de monarquía, es una monarquía, donde hay todo un estamento, ¿no es cierto?, como monarcas y feudos y marqueses, bueno, todo ese tipo de cosas, y está totalmente anquilosado. No hay manera, ¿no es cierto?, de avanzar sobre el sistema si primero no se rompe toda esa estructura medieval que tiene, ¿sí? Y el juez ahora te dice, yo sigo lo que dice la ley y no me interesa el resto. Bueno, y en ese sentido, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, está atrapado, pero si no se hace una reforma profunda del sistema judicial, siempre vamos a estar con estas aberraciones. El segundo punto que quería aclarar, por ejemplo, el interés superior del niño, ¿no es cierto?, la ideología de género y la diversidad sexual son todos temas injertados en nuestros países, Argentina, Uruguay, Latinoamérica, Bolivia, Venezuela, cuando el gobierno solicita préstamos, ¿no?, a los grandes capitales, y los grandes capitales otorgan el préstamo a cambio de que se apruebe esta ideología con carácter constitucional, ¿sí? Y también aportan dinero para las campañas de los políticos, ¿no?, de cada uno de nuestros países, tanto el político A y el contrario del político A, el político B, de tal forma que están comprometidos ellos a llevar adelante en el Parlamento estas ideologías, ¿no? El derecho, el interés superior del niño, la perspectiva de género y la identidad sexual, la diversidad en la identidad sexual. O sea, que tiene carácter constitucional. Cuidado con este asunto, porque una vez que el político llega, cumple con el compromiso que tiene porque le prestaron para la campaña, o el país saca un préstamo y está obligado a incorporar esos conceptos, y tienen peso de constitucional, o sea que no se puede revertir tan fácilmente, no es una cuestión de un juez, están obligados a seguir estas premisas, ¿no es cierto?, que tanto daño hacen. Bueno, gracias. Sí, gracias. Doctora, bueno, es muy interesante escuchar qué está pasando, ¿no?, en los otros países latinoamericanos como Argentina, los compañeros de Chile, Uruguay, alguien de México también he escuchado, ¿no?, he visto por los chats, por el chat. Me parece muy interesante y concuerdo con el hecho de que la ciencia, el mecanismo, ¿no?, que nos va a ayudar justamente a despojarnos de cualquier tipo de mirada sesgada, sea política, ideológica, ¿no?, etcétera, y es la investigación, y es por eso es que el SLIM ha generado espacio para escuchar, ¿no?, prioritariamente, ¿no?, qué está pasando en otros lados del mundo. Nosotros estamos ingresando en esa ideología de género. Normalmente los jueces están siendo capacitados para justamente mirar la problemática desde este enfoque de género, y dentro de ello, más allá de toda esta situación, existen cuestiones que me preocupan, por ejemplo, en la atención de los casos. Como usted mencionó, doctor, en el caso de estos hombres considerados psicópatas, que normalmente no llegan a la violencia física, pero hacen de su vida cotidiana, ¿no?,
un entreverado de destrucción psicológica de la esposa, de los hijos. Y es muy difícil para nosotros en esos casos, y es por eso que los hemos invitado, poder identificar justamente, ¿no?, que existe violencia psicológica, porque la mujer está, ¿no?, muchos años anquilosada en ese tipo de vínculo, ¿no?, y le es muy difícil incluso reconocer, ¿no?, las situaciones que vive. Es cierto que lo que usted ha mencionado, que una víctima huye, ¿no?, y la complementaria, en este caso el psicópata, persiste en la relación. Sin embargo, también, ¿no?, nosotros tenemos que tener una mirada objetiva, por más que ella de repente no es considerada víctima, pero sí sufre muchas situaciones. Es así que yo le pregunto, doctor, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos enfocarnos desde lo legal, desde lo psicológico, ante esos casos? Nos llegan muchas mujeres incluso que tampoco viven violencia, ¿no? Pero significan un conflicto en nuestras oficinas, porque, bueno, a veces por situaciones de capricho, ¿no? Quieren generar ese malestar a la pareja, no necesariamente denunciar, pero sí, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué reformas podríamos proponer para identificar estos casos? Ya desde el SLIM estamos generando mesas de trabajo con diferentes instancias, por ejemplo, hospitales psiquiátricos, servicios de gestión social estatal, para ver cómo generar una red, ¿no?, de trabajo interinstitucional que nos ayude, ¿no?, a poder identificar realmente si existe una víctima y si no, también poderla acompañar a esta persona a que pueda proteger a su familia y protegerse a sí misma. Gracias, doctor. Te terminaste. Bueno, está bien. Ahora voy a contestar las 60 preguntas que hiciste en tu largo párrafo. Primero, está la nominación víctima, ¿sí? La víctima es aquella persona que sufre la acción de un victimario y no puede escaparse de él, ¿no es cierto?, por razones X, ¿sí? Y después está el tema que de la complementaria. La complementaria no es víctima porque no quiere escaparse de su agresor. No solamente no quiere escaparse, y esto métaselo en la cabeza a todos ustedes, sino que además lucha para seguir con ese psicópata, ¿eh? Ella lucha para seguir ahí. Se puede quejar, pero sigue ahí, quiere seguir ahí. Cuando uno le da la opción de salir, no quiere salir, porque ella, ¿no es cierto?, se siente anclada, ¿no es cierto?, y bien con su psicópata. Y si el psicópata intenta irse con otra mujer, ella se desespera horriblemente, porque hay que verlas, ya cuando ustedes estén trabajando con complementarias se dan cuenta que ella se puede quejar todo, ¿no? Y hacerle y venderles a ustedes el papel de víctima. Pero ella no quiere irse, ¿sí? Cuando ustedes le facilitan todo, ¿no es cierto?, ella no se va, o se va un ratito y después vuelve, ¿sí? Acá, digamos, tengo una enorme experiencia en complementarias que han iniciado el tratamiento, ¿no es cierto?, y han recibido docencia a granel para identificar al psicópata, ya saben que es psicópata, y saben que tiene que implementar la llave maestra del tratamiento, que es el contacto cero. O sea, no tiene que estar nunca más con el psicópata, ¿sí? Y muchas de ellas, después del tratamiento y todas esas cosas, un día llaman y dicen, doctor, me separé, etcétera, etcétera, y después al tiempo dice, doctor, volvió el psicópata. ¿Qué pasó? Le digo, yo lo llamé. Yo lo llamé. Ella, la complementaria, lo llamó. O sea, no podemos considerar a una persona así como una víctima. Y a veces, horriblemente, la complementaria es cómplice de las acciones del psicópata, las acciones negativas sobre los hijos de ambos. Y entonces a ese vínculo nunca se le puede llamar víctima, victimario o aberraciones por el estilo por no saber, ¿no? Porque si ustedes no saben esa distinción, entonces su accionar tampoco es útil, ¿sí?
porque están por el camino equivocado, ¿no? Lo único que van a hacer es profundizar y ser engañados como la complementaria que tiene un sistema de autonegación muy fuerte, ¿sí? Bueno. En estos casos, doctor, nosotros derivamos a estas señoras al servicio de terapia. ¿Cómo ves usted desde su punto de vista? No, horrible eso, porque si lo derivas al servicio de terapia, ¿con quién te encontrás? Con un psicólogo que tiene muy buena intención, buena formación en sentido teórico de la herramienta de trabajo que ya tiene, psicoanálisis, por ejemplo, pero cero conocimiento de psicopatía. Y ahí lo que vamos a encontrar, una persona que, sin intención, está ayudando a fortalecer el vínculo con el psicópata, porque lo ve al psicópata no como un psicópata, sino como un padre, con problemillas, pero un padre al fin. Y ahí sonamos, ahí perdió la complementaria para siempre, perdió años de vida. Sin embargo, si tenemos formación en psicopatía, ¿podríamos coadyuvar a que esta persona llegue al contacto cero que usted menciona? Claro, sí. Si no tiene formación en psicopatía, nunca lo va a poder transmitir, porque lo van a transmitir parcialmente, no va a ser constante y siempre va a ser transigentes. En lugar de ser intransigente con respecto o contacto cero o nada, van a ser transigentes. Bueno, vamos a aplicarlo gradualmente, etcétera, etcétera. Una serie de errores brutales, ¿no es cierto? Que no, para eso no hagan nada, Entiendo. Mucho por leer, mucho por formarnos. No, Muchas gracias. hay que formarse, obviamente. Bueno. Sí, gracias, doctor. Bien, no sé si Terminamos. alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando, por favor. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. creo que es hora de despedirnos. Antes de despedirnos, vamos a hacer un muy apretado resumen. Entonces, el psicópata es una manera de ser, es distinto a nosotros y es una manera de ser, ¿sí? En el mundo, por un lado. Por otro lado, es un modo de hacer, ¿sí? Porque lo que hace el psicópata, en tanto psicópata, porque en tanto del 100% de sus acciones, muy pocas son acciones psicopáticas. La mayoría son acciones comunes, por eso no se lo distinguen, ¿sí? Y tienen metas a lograr, que nosotros llamamos esas metas a lograr necesidades especiales, por lo general relacionadas con el poder, con lo económico, esas cosas, ¿sí? Luego tenemos que puntualizar que tiene una lógica distinta. No hay manera de que uno comprenda psicológicamente a un psicópata. Olvídense de eso, ni ustedes, ¿sí? Que van formándose en esto. Y la lógica, por lo general, ¿no es cierto?, es una lógica de táctica, estrategias y logros y necesidades especiales a largo plazo, y eso conlleva lo que yo llamé la lógica militar, ¿sí? Lo cual, obviamente, por favor, no quiere decir que los militares sean todos psicópatas, solamente un porcentaje de ellos nada más, y entre los líderes. Lo mismo que en todas las profesiones, ¿no? Y después, la otra cosa que tienen que retener, que los afectos del psicópata son muy restringidos y se limitan al entusiasmo, porque cuando se le mete algo en la cabeza no hay forma de pararlos, que muchas veces erróneamente los psicólogos confunden esto con la obsesión. Dice, está obsesionado. No está obsesionado, está persistiendo en un objetivo y pueden trabajar 20 de 24 horas, ¿sí? Y luego, finalmente, una herramienta muy frecuente que usan psicológica es la cosificación. Cosifican al otro, ¿sí? Bueno, entonces más o menos ahí tiene una idea general. Es el 3% de la población, hay tanto psicópatas varones como psicópatas mujeres, y la batalla más grave que tiene la complementaria cuando se separa el psicópata, no solamente que padeció el psicópata, sino que ahora va a padecer a los jueces y los fiscales y los auxiliares, ¿no?, de los juzgados. O sea que sale de un calvario y entra en otro. Bien, doctor. Muchísimas gracias y gracias por los instrumentos, lo he compartido ya con mis colegas. Seguro lo vamos a estar utilizando y analizando para el beneficio de nuestro trabajo, doctor.
Hugo Maretán, muchísimas gracias por su desprendimiento, estar aquí presente con nosotros. Doctora Sol, muchísimas gracias también. Hasta otra oportunidad. Un placer. Espero que sigan en contacto con la doctora Sol Pérez, Sol Franco, que ella es la que hace la conexión de todos estos cursos. Gracias a todos por habernos regalado este pedacito de vida. Adiós. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Buen descanso. Gracias. Buenas noches, gracias.